Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy los dejo con una verdadera historia de reglas. Ya saben que días pasados ya había subido alguna historia de una regla o algo así, pero no se centraban tanto en ella. Aquí son totalmente necesarias. Así que bueno, los dejo con la historia. Si vives en cualquier lugar del norte del estado de Nueva York, justo por el borde oeste de los Adirondacks, y tu GPS intenta desviarte hacia un tramo de asfalto viejo y oxidado, marcado como Ruta 9 Sur, ignóralo. No me importa si la autopista está paralizada por 50 kilómetros. No me importa si se te encendió la luz de la gasolina. Simplemente quédate en la autopista principal. Para entender por qué digo esto, tienes que entender lo desesperado que estaba hace 3 semanas. Mi arrendador ya me había pegado un aviso de desalojo de 3 días justo en la puerta de mi departamento. Mi cuenta bancaria estaba en menos $42. Cuando estás tan cerca de tener que dormir en tu auto, no haces preguntas cuando te tiran un salvavidas de la nada. El anuncio estaba metido al final de la página 4 en un foro local de avisos, sin logo de empresas, sin diseño corporativo. Solo decía, monitor nocturno de peaje, sector Ruta 9, de 11 p.m. a 6 a.m., $45 la hora. Debe tener transporte confiable y pasar una revisión de antecedentes. $45 la hora solo por sentarme a ver una máquina de monedas. Llamé al número antes de que pudiera pensarlo bien. Un tipo con una voz rasposa respondió al segundo timbre. No me pidió currículum ni experiencia. Solo me preguntó si me molestaba estar solo durante periodos largos y si tenía antecedentes de sonambulismo. Cuando le dije que no, me dijo que nos viéramos en el acotamiento de mantenimiento de la Ruta 9, a la noche siguiente, a las 10:30 p.m. en punto. En ese tramo de carretera debió haber sido mi primera advertencia. La Ruta 9 no aparece en los mapas turísticos oficiales del estado desde finales de los años 80. Los árboles han crecido tanto y de forma tan agresiva a los lados del camino que sus ramas literalmente se entrelazan por encima, tapando la luz de la luna y creando un túnel permanente y sofocante sobre el asfalto. Cuando por fin llegué, el acotamiento de mantenimiento resultó ser nada más que un espacio de grava abierto entre los pinos. De pie bajo un solo reflector que parpadeaba, había 4 casetas pequeñas con vidrios a prueba de balas a los lados de 4 carriles automatizados. Se veía completamente fuera de lugar, como un puesto de control moderno y estéril puesto en medio de un bosque antiguo. El tipo que me contrató se hacía llamar Vance. Llevaba un uniforme azul marino descolorido del transporte del estado que parecía de hace 20 años, pero no tenía sellos ni insignias oficiales. No me dio la mano, solo me hizo una seña para que lo siguiera a la caseta 4. «El trabajo es automatizado», dijo Vance, con los ojos recorriendo la oscura línea de árboles en lugar de mirarme a mí. «Los conductores echan el cambio exacto en las canastas. Las plumas se levantan, pasan en sus autos, y tu único trabajo es sentarte aquí, vigilar las cámaras digitales y asegurarte de que los mecanismos físicos no se atoren». «¿Y qué pasa si se atoran?», pregunté, viendo el pesado candado tipo bóveda de banco en la puerta de la caseta. Vance metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó una hoja plastificada impresa por ambos lados y la puso plana sobre el escritorio de metal. «Si algo se sale de la rutina normal, consulta la hoja», dijo Vance. Su voz bajó un tono, perdiendo cualquier rastro de amabilidad casual. «No improvisas. No llamas a la policía. No sales de esta caseta hasta las 6 a.m., cuando los candados automáticos se abran. Si rompes una sola instrucción de este papel,
No vas a vivir lo suficiente para cobrar tu primer sueldo. Me reí, esperando que soltara una sonrisa o admitiera que era una broma. Pero no lo hizo. Solo dio media vuelta, salió de la caseta, se subió a una camioneta blanca sin logotipos y se fue en la oscuridad. Me quedé completamente solo. Durante las primeras 2 semanas no pasó absolutamente nada. Y siendo honesto, esa fue la parte más difícil. El silencio allá afuera no es normal. No hay grillos, no hay búhos, no hay viento moviendo los pinos. Solo el zumbido bajo e hipnótico de las luces fluorescentes dentro de mi caseta. Para la 4ª noche, la soledad empezó a jugarle bromas a mi mente. Me descubrí leyendo la hoja plastificada una y otra vez, solo para tener algo que mirar. Memoricé el texto, y entre más lo leía, más incómodo me sentía. Regla 1. El peaje es de exactamente 2.50. Si un auto se acerca y el conductor te da un billete de $50, sin hacer contacto visual, tómalo. Imprime el recibo y no mires por su espejo retrovisor. Regla 2. Entre las 2 a.m. y las 3:15 a.m., un auto negro con los vidrios completamente oscuros se parará en el carril 3. No hay nadie manejando adentro. Vas a escuchar el sonido de un niño llorando en la cajuela. No presiones el botón de emergencia para levantar la pluma. Espera exactamente 60 segundos y la pluma se levantará sola. Regla 3. Si un vehículo se acerca en la dirección equivocada, manejando hacia el norte en el carril que va al sur, no parpadees. Mantén tus ojos fijos en su defensa delantera hasta que desaparezca de tu vista. Si parpadeas, se va a detener. Regla 4. Si la máquina automática de monedas en el carril 2 empieza a sonar como si algo estuviera tratando de salir a rasguños desde la ranura donde cae el cambio, apaga las luces de tu caseta de inmediato. Pega tu espalda al suelo. No mires hacia las ventanas de cristal hasta que escuches el sonido de una lluvia fuerte, incluso si el cielo estaba perfectamente despejado cuando empezaste tu turno. Regla 5. No estás dejando cosas fuera de la carretera. Las casetas de peaje son el mecanismo de bloqueo que mantiene a algo enorme atrapado debajo del asfalto. Si las plumas de las 4 casetas se abren al mismo tiempo, tienes 3 minutos para correr al bosque. No mires de regreso hacia la carretera. Para la 3ª semana, me había convencido por completo de que todo esto era solo un experimento psicológico elaborado. Alguna prueba enferma de una empresa para ver cuánto tiempo un tipo desesperado seguiría instrucciones absurdas por $45 la hora. Luego llegó la noche de ayer. Eran la 1:14 de la mañana. La niebla había bajado muy espesa desde las montañas, asentándose sobre el asfalto como una cobija pesada y gris. Yo estaba pasando el tiempo con un juego en mi teléfono cuando el timbre del sensor resonó en toda la caseta. Un par de faros atravesaron la niebla, acercándose al carril 4. Era una camioneta familiar vieja, de color café claro, con la carrocería llena de óxido. Se detuvo despacio junto a mi ventana, con el motor haciendo un golpeteo ruidoso. Bajé un poco el cristal para saludar, esperando a algún turista perdido. El hombre en el asiento del conductor llevaba un traje formal gris y descolorido. No me miró, tenía los ojos clavados al frente, fijos en la pluma amarilla cerrada, y apretaba el volante tan fuerte que sus nudillos estaban completamente blancos. No dijo ni una sola palabra. Solo levantó lentamente la mano derecha y me extendió un billete de $50, nuevo y bien cuidado. Se me cortó la respiración. Mi mente voló de regreso a la hoja plastificada. Regla 1. Tómalo
Imprime el recibo y no mires por su espejo retrovisor. Me temblaba la mano mientras tomaba el billete. Se sentía helado al tacto, como si hubiera estado dentro de un congelador. Me giré hacia mi terminal, presioné el botón para imprimir el recibo y se lo entregué por la ranura. En el momento en que sus dedos tocaron el papel, la pluma automática se levantó. La camioneta empezó a avanzar despacio. Y ahí fue cuando mi curiosidad humana lo arruinó todo. Yo me sabía la regla. La había leído 100 veces, pero en cuanto la parte trasera del auto pasó mi ventana, mis ojos se fueron en automático hacia el espejo retrovisor del auto. Miré. No había ningún reflejo de la carretera detrás de él. Tampoco estaba el reflejo de mi caseta. Dentro del cristal del espejo, lo único que podía ver era un océano gigantesco y completamente negro, bajo un cielo lleno de estrellas rojas y moribundas. Y flotando justo debajo de la superficie de esa agua negra, había cientos de rostros humanos pálidos e hinchados, todos mirando desde el cristal directamente hacia mí. La camioneta desapareció en la niebla, pero el zumbido de las luces fluorescentes sobre mí cambió de tono de repente, convirtiéndose en un chillido agudo y vibrante. Me volví a sentar en mi silla, con el corazón martillándome en el pecho. Había roto la regla 1. Había mirado. Y según el reloj de la pared, eran exactamente la 1:58 a.m., 2 minutos antes de que se abriera la ventana para la regla 2. El reloj digital en la consola de la caseta cambió a las 2 a.m. El chillido agudo de las luces fluorescentes se hizo más fuerte, haciendo vibrar el escritorio de metal hasta que me dolieron los dientes. La niebla afuera se había vuelto densa hasta un punto antinatural. Se presionaba contra el vidrio a prueba de balas como una pared sólida de leche cortada, tragándose por completo los otros 3 carriles. Ya ni siquiera podía ver la pluma amarilla de seguridad que estaba directamente frente a mi propia caseta. Y entonces, un estallido fuerte y agudo de interferencia rompió el silencio. Brinqué del susto, casi tirando mi café tibio sobre el pantalón. El sonido no venía de mi teléfono. Venía de un radio viejo y polvoriento, marca Motorola, que estaba montado en la pared debajo del escritorio. Ni lo había notado durante mis primeras 2 semanas, porque estaba completamente muerto. Sin luces, sin indicador de batería, sin nada. Ahora, su pequeña pantalla analógica brillaba con un verde radiactivo muy tenue. Turno 4. Responda. Caseta 4. ¿Me copia? La voz estaba distorsionada por una fuerte interferencia, pero reconocí ese tono plano y rasposo de inmediato. Era Vance. Me temblaba la mano mientras me estiraba y descolgaba el pesado auricular de plástico. Presioné el botón para hablar. Vance, ¿eres tú? Mira, algo está mal aquí afuera. Un auto acaba de pasar por el carril 4. Yo creo que cometí un error. Miré por el espejo. Hubo una larga pausa y agonizante. La interferencia siseaba, subiendo y bajando como el sonido de las olas lejanas. Te lo advertí. Sobre los espejos, muchacho. La voz de Vance resonó, sonando increíblemente lejana. Los espejos muestran la reserva. No vuelvas a mirar. Si miras 3 veces, ni siquiera necesitan que las plumas estén arriba para llevarte. ¿Qué reserva, Vance? ¿Qué es este lugar? Casi le grité al micrófono. El suelo está vibrando. El aire huele a monedas viejas. Ven por mí. Ya no me importan los $45. Solo ven a cerrar. No puedo hacer eso. Los candados automáticos ya están puestos. Nadie entra a la ruta 9 hasta las 6 a.m. Ni siquiera yo. Escúchame con atención. ¿Qué dice la consola sobre el carril 3? Eché una mirada a la pantalla digital.
Una pequeña luz roja parpadeaba junto a la toma de la cámara del carril 3. Dice que hay un vehículo esperando, pero no puedo ver nada por la niebla. Son las 2:03 AM, dijo Vance. Su voz de pronto se quedó sin nada de interferencia, perfectamente clara y aterradora. Regla 2. El auto negro. No toques el botón de emergencia. Si la cajuela se abre, no la mires en la pantalla. Solo cierra los ojos y cuenta hasta 60. Vance, espera. Y muchacho, si la radio hace clic 3 veces sin que yo hable, apágalo. Sácale la batería. No dejes que te hable. La línea se cortó. La luz verde de la pantalla del radio se apagó. Me quedé allí parado en medio de un silencio sofocante, con el pesado auricular en la palma de mi mano. Mis ojos se desviaron lentamente hacia el monitor del circuito cerrado en mi escritorio. La cámara del carril 3 mostraba una señal borrosa en blanco y negro. A través de la interferencia de la pantalla, podía distinguir la silueta de un vehículo largo y pesado. No tenía las luces encendidas. Los vidrios eran tan oscuros que parecían rectángulos de carbón puro, cortados en el aire. Regla 2. No hay nadie manejando adentro. Vas a escuchar el sonido de un niño llorando en la cajuela. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. Y entonces, un pequeño sonido ahogado se filtró a través del sistema de intercomunicación externo de la caseta. Era un raspado suave y rítmico, como uñas rascando una alfombra. Un segundo después, el raspado se detuvo, reemplazado por un sonido que hizo que se me oprimiera el pecho tan fuerte que no podía respirar. Era la voz de un niño, aguda, ahogada y desesperada, resonando con claridad desde la cajuela del auto en el carril 3. «Mamá, está muy oscuro aquí. Mamá, déjame salir. No puedo respirar». El intercomunicador captó un golpe violento desde el interior de la cajuela, seguido de un sollozo frenético y sofocado. Cada instinto de protección en mi cerebro me gritaba que presionara el botón rojo de emergencia en mi escritorio. Estaba ahí mismo. Un solo toque levantaría la pluma y dejaría ir al auto. Terminaría con el llanto. Estiré la mano. Mi dedo flotaba a menos de 1 centímetro del botón rojo. Me congelé. Los 3 clics secos no habían venido del intercomunicador. Habían salido del radio muerto y sin energía que tenía en la mano. La pantalla no se encendió esta vez, pero desde la rejilla fría de la bocina, una voz empezó a susurrar. No era Vance, era mi propia voz. Sonaba exactamente como yo, pero distorsionada, hablando en un tono plano y monótono. Presiona el botón. Susurró mi propia voz desde la radio. Presiónalo. Déjanos salir. Tenemos mucho frío debajo del asfalto. Presiónalo. Mi corazón martillaba a un ritmo frenético contra mis costillas, mientras mi propia voz continuaba deformándose y siseando desde la bocina. Presiónalo. Presiona el botón. Queremos conocerte. Con un grito de pánico, tiré el auricular. Chocó ruidosamente contra el escritorio de metal. Me temblaban las manos tan violentamente que apenas podía sujetar la carcasa de plástico del radio. Forcejeé con los broches de la parte trasera, presionándolos hasta que la pesada batería de litio saltó y cayó al suelo. La pantalla siguió apagada. La batería estaba a 1 metro de distancia del aparato, pero la bocina no se detuvo. ¿Por qué no quieres dejarnos salir? Susurró la voz, cambiando el tono monótono por un silbido húmedo y rasposo. Te hemos estado viendo mirar la pantalla durante 14 días. Te ves tan solo en tu pequeña caja de cristal. Me arrastré hacia atrás, con mis botas resbalando en el suelo de concreto, hasta que mi espalda chocó con fuerza contra la puerta con candado de bóveda. Me tapé las orejas con las manos,
pero el sonido parecía vibrar directamente a través del mismo vidrio a prueba de balas. Afuera, los sollozos ahogados y agonizantes del niño en la cajuela del carril 3 se hicieron más fuertes, mezclándose con los susurros húmedos del radio sin energía. Los dos sonidos se entrelazaron, creando una cacofonía enloquecedora y desordenada que llenó la pequeña habitación presionada. «Cuenta hasta 60», había dicho Vance. «Cierra los ojos y cuenta hasta 60». Apreté los ojos para cerrarlos, escondiendo la cara entre las rodillas. 1, 2, 3. Cada segundo se sentía como una eternidad. 21, 22. La voz en el radio empezó a reírse, un sonido húmedo y entrecortado, como una garganta llena de líquido. 45, 46. El timbre del sensor del carril cortó el ruido. Siguió un estruendo mecánico fuerte cuando la pluma amarilla del carril 3 se levantó por sí sola. A través del cristal, escuché el ronroneo bajo y pesado del auto negro mientras aceleraba despacio, avanzando hacia la espesa niebla hasta que el sonido del motor desapareció por completo. El radio se quedó en absoluto silencio. El llanto cesó. Solté un suspiro largo y entrecortado, temblando mientras quitaba las manos de mis oídos. El aire dentro de la caseta se había vuelto helado, convirtiendo mi aliento en pálidas nubes de vapor. Me arrastré de nuevo hasta la silla, con las rodillas débiles. Miré el reloj digital en la pared. 3:14 a.m. Había sobrevivido al turno. Había mantenido mi dedo alejado del botón de emergencia. Una ola de alivio profundo y agotador me recorrió. Estiré la mano hacia mi café frío, todavía temblando, diciéndome a mí mismo que si tan solo podía aguantar menos de 3 horas, los candados automáticos se abrirían y podría irme de la ruta 9 para siempre. Entonces, el reloj cambió a las 3:15 a.m. Desde lo profundo del bosque negro como la noche, hacia el sur, un rugido bajo y gutural resonó por todo el valle. No sonaba como el motor de un auto normal, sonaba como un motor viejo y enorme acelerando a fondo sin escape. Un segundo después, un par de faros amarillos y cegadores atravesaron la niebla. Se me cortó la respiración. Las luces no venían del norte. Venían directamente hacia mí, manejando en sentido contrario por el carril que va hacia el sur, acelerando directo hacia el carril 1. La luz era cegadora. Proyectaba sombras largas y distorsionadas dentro de mi caseta a medida que el vehículo se acercaba rugiendo. Era una camioneta pesada y oxidada de los años 70. La defensa de cromo estaba abollada y manchada con marcas oscuras y secas. Regla 3. Si un vehículo se acerca en la dirección equivocada, no parpadees. Mantén tus ojos fijos en su defensa delantera hasta que desaparezca de tu vista. Si parpadeas, se va a detener. Apreté el borde del escritorio de metal, abriendo los ojos hasta que la piel se tensó. Miré fijamente esa defensa de acero abollada. La camioneta venía increíblemente rápido. Una pared rugiente de metal oxidado. El resplandor de las luces altas golpeó los vidrios de mi caseta, refractándose en 1000 agujas filosas de luz blanca que se me clavaban directo en las retinas. Mis ojos empezaron a arder. Una ola de resequedad intensa y abrasadora me golpeó los ojos. «No lo hagas», me grité a mí mismo. «No cierres los ojos». La camioneta estaba ahí mismo. Estaba pasando por el carril 1. Solo un segundo más y desaparecería en la niebla detrás de mí. Pero el ardor agonizante era demasiado. Un reflejo violento e involuntario se apoderó de mis párpados. Cerré los ojos de golpe. Duró menos de un cuarto de segundo.
una fracción de tiempo diminuta. Pero en el momento en que abrí los párpados, el rugido del motor había desaparecido. Un silencio absoluto y sofocante cayó sobre la ruta 9. La camioneta oxidada no se había ido. Estaba estacionada por completo en el carril 1, encendida, pero en absoluto silencio, justo al lado de la ventana de mi caseta. La ventana de al lado del conductor estaba abajo, y desde la oscuridad dentro de la cabina, un brazo pálido y alargado se estiró lentamente, apuntando con un solo dedo tembloroso directamente a mi cara. El brazo pálido y alargado se quedó perfectamente inmóvil en el aire helado, con su dedo grisáceo fijo en mi cara a través del cristal. No podía moverme. Sentía los músculos como si fueran de concreto. Los faros de la camioneta seguían encendidos, proyectando un brillo amarillo y desagradable a través de la espesa niebla. Miré hacia la cabina del conductor, tratando de ver la cara detrás de ese brazo imposible. El interior estaba completamente oscuro, excepto por el tenue brillo verde de los tableros de la camioneta. Y entonces, el conductor se inclinó hacia adelante hacia la luz. No era un monstruo. Era Vance, pero no era el hombre que me había contratado hacía 3 semanas. Su piel era translúcida, tan pegada a su cráneo que sus pómulos parecían a punto de perforarle la carne. Su mandíbula colgaba en un ángulo antinatural, zafada y balanceándose como la bisagra rota de una puerta. Cuando habló, su lengua no se movió. La voz venía desde lo profundo de su pecho, húmeda y con eco. «Parpadeaste, muchacho», dijo Vance con voz rasposa. El sonido era como de hojas secas de otoño raspando contra la banqueta. «Te lo dije, si rompes una sola instrucción, no vas a vivir lo suficiente para cobrar el cheque». «Vance», logré decir, con la voz siendo apenas un susurro contra el cristal. «Por favor, ayúdame». La cosa que llevaba la cara de Vance sonrió. Fue una sonrisa ancha y llena de picos que le partió el labio inferior, dejando que un líquido espeso y negro le chorreara por la barbilla. «Vance ya no está aquí. Vance parpadeó en 1994. Nosotros solo nos quedamos con su ropa». La mandíbula desencajada se cerró de golpe con un crujido espantoso que sonó a huesos rompiéndose. Antes de que pudiera procesar el sonido, una explosión violenta de ruido estalló justo detrás de mí. Era el carril 2. La máquina automática de monedas no se estaba atorando. La pesada canasta de fierro se sacudía tan fuertemente que los tornillos que la sujetaban al concreto se estaban zafando. Desde el interior de la pequeña ranura del cambio surgió un sonido. No era el tintineo de las monedas. Era el sonido frenético y desesperado de docenas de uñas metálicas y largas rascando el interior del conducto de acero. Regla 4. Apaga las luces de tu caseta de inmediato. Pega tu espalda al suelo. No mires hacia las ventanas de cristal hasta que escuches el sonido de una lluvia fuerte. Me abalancé sobre el interruptor principal de la pared y lo bajé de golpe. La oscuridad se tragó la caseta a 4. La única iluminación que quedaba eran las luces amarillas y desagradables de la camioneta atravesando el cristal. Caí de rodillas, tirándome plano sobre el frío suelo de concreto. Apreté la espalda con fuerza contra la base del escritorio de metal, escondiendo la cara entre mis brazos, mirando el polvo del suelo. Arriba de mí, el sonido de los rasguños se detuvo. Un segundo después, un golpe húmedo y pesado resonó contra el techo de la caseta. Algo enorme había saltado desde el carril 2 hasta la parte superior de mi caja de cristal. Los gruesos soportes de acero incrustados en el techo gimieron bajo un peso inmenso que se movía. Luego vino el sonido de algo arrastrándose.
Un golpe lento y rítmico mientras un órgano enorme y húmedo se arrastraba por las ventanas a prueba de balas. Una peste terrible y sofocante se filtró por las pequeñas rejillas de aire. Olía a sótano inundado, a cobre y a monedas viejas y oxidadas. Apreté los ojos para cerrarlos, con todo el cuerpo temblando en sollozos silenciosos y aterrorizados. «Lluvia», rogué. «Por favor, que llueva». Escuché el cielo. Nada. El aire de la noche afuera estaba completamente seco. De repente, un clang, 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 fuerte y coordinado, sacudió todo el valle. Eran los pesados engranes neumáticos de las plumas automáticas de la carretera. No necesitaba mirar la consola digital para saber lo que significaba. Los gemidos mecánicos de las 4 plumas levantándose resonaron en perfecto unísono a través de la niebla. Regla 5. Las casetas de peaje son el mecanismo de bloqueo que mantiene algo enorme atrapado debajo del asfalto. Si las plumas de las 4 casetas se abren al mismo tiempo, tienes 3 minutos para correr al bosque. No mires de regreso hacia la carretera. El suelo de concreto debajo de mi pecho se deformó violentamente. Un estruendo enorme de metal rompiéndose rasgó el aire, mientras el asfalto afuera se partía en 2. La vibración fue tan intensa que rompió el cristal inferior de la ventana de la caseta, bañándome las piernas de vidrios. Un rugido profundo y bajo vibró a kilómetros por debajo de la tierra. Un sonido que se sentía menos como un terremoto y más como el tórax de una criatura colosal y antigua, tomando su primer aliento después de siglos sepultada. Ya no pensé. El temporizador de 3 minutos estaba corriendo. Me puse de pie a la fuerza, abrí de un empujón la pesada puerta de bóveda de la caseta y corrí directo hacia la pared negra de pinos, sujetando fuerte mi teléfono en el bolsillo. El aire del bosque estaba helado, convirtiendo al instante mi aliento enloquecido en espesas nubes blancas. Detrás de mí, el sonido de metal rompiéndose y concreto colapsando resonaba por todo el valle mientras la Ruta 9 se destruía por completo. Corrí a ciegas, usando la luz de la lámpara de mi teléfono para cortar la espesa niebla. Las ramas me golpeaban la cara, sacándome sangre, pero no lo sentía. La adrenalina era lo único que mantenía mis piernas en movimiento. Debí haber corrido durante 2 minutos seguidos antes de que mi luz alcanzara a ver una figura más adelante. Un hombre estaba completamente inmóvil entre 2 pinos enormes. Llevaba un traje de oficina descolorido y sus brazos colgaban flojos a los lados. Me frené en seco, con las botas clavándose en las agujas húmedas de los pinos. ¡Oigan! ¡Tenemos que irnos! ¡La carretera se está cayendo a pedazos! No se movió. No se dio la vuelta. Di un paso con cuidado hacia él, apuntando la luz del teléfono hacia su cara. El estómago se me cayó a un pozo sin fondo de puro terror. Era el conductor de la regla 1, el hombre que me había dado el billete de $50 sin hacer contacto visual. Tenía los ojos abiertos de par en par, totalmente idos, mirando fijamente hacia las copas oscuras de los árboles. Estaba respirando, pero su boca estaba trabada en un grito rígido y silencioso. Retrocedí, en pánico, y moví la luz del teléfono hacia la izquierda. Había más de ellos, docenas de ellos, de pie en filas ordenadas y rectas entre los árboles, como un huerto retorcido. Vi a una mujer con suéter, a un joven con sudadera universitaria, a camioneros, conductores y familias enteras. Miles de personas que habían tomado la Ruta 9 a lo largo de las décadas, todas paradas hombro con hombro en la oscuridad, congeladas en su lugar, mirando directamente hacia el cielo. Entonces, el retumbo catastrófico de la carretera se detuvo de repente.
En el silencio absoluto y sofocante del bosque, un crujido húmedo y coordinado resonó entre los árboles. Al mismo tiempo, cada una de las miles de personas desaparecidas bajó la cabeza de golpe. No me estaban mirando a mí. Estaban mirando más allá de mí, apuntando con dedos largos y pálidos hacia la orilla del bosque, de donde yo acababa de salir corriendo. «Ya salió», susurró el hombre del traje. «Ya salió», repitió la mujer a su lado. El canto se extendió por el bosque oscuro como fuego, con miles de voces juntándose en un zumbido ensordecedor. Los conductores pálidos y de ojos muertos empezaron a dar pasos hacia adelante en unísono, cerrando el círculo a mi alrededor, con las manos estiradas para apuntar de vuelta hacia la carretera. Una silueta oscura y gigantesca se levantaba lentamente por encima de los árboles, tapando las estrellas, arrastrando una masa enorme desde abajo del asfalto partido. Grité. Me metí el teléfono hasta el fondo del bolsillo. Me di la vuelta y salí disparado, alejándome del círculo que se cerraba. Me brinqué la barrera de concreto deformada y humeante de la carretera. Encontré mi auto viejo todavía estacionado e intacto en el estacionamiento de grava para empleados, y manejé como un loco por el pasto hasta que por fin salí a una carretera estatal. Ahora estoy a salvo. Estoy en esta cafetería, pero por fin entendí lo que esas casetas de peajes hacían en realidad. No estaban cobrando dinero, estaban cobrando atención. La entidad debajo de la carretera se alimenta por completo de la conciencia humana. Necesitaba que la gente mirara sus reglas. Necesitaba que la gente se preguntara qué era. Cada vez que un conductor se concentraba en esa caseta, una parte de su mente se quedaba atrapada ahí, sujetando a la entidad debajo de la tierra. Al romper las reglas, yo rompí el sello. Y ahora me doy cuenta de la parte más aterradora de la regla 5. La entidad está libre y se está moviendo. Sigue el camino de aquellos que conocen sus patrones. Si estás leyendo esta publicación, ahora conoces las reglas. Estás pensando en eso. Estás alimentando su conciencia. Si esta noche empiezas a escuchar el sonido de una lluvia fuerte afuera de tu ventana y el cielo está completamente despejado, no mires hacia el cristal. Ya sabe quién la está buscando. Bueno, les dije que en esta historia las reglas eran muy relevantes. Así que bueno, ya hacía falta traer una de estas, porque las historias que había estado subiendo eran historias un poco, pues que no eran tan relevantes ni tan necesarias. En esta historia lo son y bastante. Nuestro prota las quiso seguir, pero las rompió y bueno, ya saben que se convirtió en algo caótico para él. Así que bueno, espero que les haya gustado la historia de hoy. Ya saben que me pueden apoyar con un like, un comentario, para que, bueno, YouTube nos recomiende un poco más. Ya saben que este tipo de contenido es menos visto en la plataforma que otras cosas, otros temas. Así que todo eso ayuda para llegar a más gente que, pues, les gusta este tipo de cosas. Así que, bueno, ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales. Y, bueno, eso sería todo. Recuerden que les he hablado de La Voz de la Oscuridad. Y hasta pronto.